Ahora veremos la parte práctica de esta segunda sesión del curso referente a la estadística inferencial bivariante. Para ello he cargado aquí una matriz de datos, la matriz de resistencia a la insulina, y voy a trabajar acá con estas librerías, las librerías que voy a cargar en este momento. El primer ejemplo corresponde a la comparación de esta variable cuantitativa, que es el índice OMA-IR, según estado nutricional, que corresponde a una variable ordinal, es decir, una variable categórica medida en escala ordinal. Para entender mejor este análisis voy a empezar aquí con un boxplot que está realizado a través de ggplot2. Bueno, aquí aparecen entonces, aquí aparece la comparación de las medianas de esta variable cuantitativa, que es el índice OMA-IR. Es un modelo para evaluar la resistencia a la insulina, y se están comparando las medianas de esta variable según los estados nutricionales que aparecen a continuación: estado nutricional normal, sobrepeso, obesidad grado 1 y obesidad grado 2. Aquí se están visualizando, gracias a este paquete Viridis, las observaciones individuales del índice OMA-IR. Vemos que valores más altos de OMA-IR se encuentran en los pacientes del grupo de obesidad grado 1 y grado 2. Vemos valores un tanto más altos en sobrepeso en comparación a la edad. Por lo tanto, vamos a evaluar también la distribución de probabilidad de estos datos, pero ya al ver estos valores atípicos acá, pensamos en que estos datos no se distribuyen de una forma normal. Vamos a ver entonces la comparación de los valores centrales de OMA-IR según estado nutricional con el comando summary. Y aquí estoy utilizando un tapply para hacer esas comparaciones de esta variable entre los grupos de estado nutricional. Y pues aquí me dicen, por ejemplo, la mediana de OMA-IR en el estado nutricional normal, en sobrepeso, obesidad y obesidad grado 2, donde vemos que obesidad grado 1 y grado 2, al igual que en el gráfico de boxplot, presentan medianas más altas. Pero si comparamos los valores de la mediana con su media correspondiente por grupo, vemos que hay ciertas diferencias. Por lo tanto, ya tenemos indicios de que esta variable OMA-IR se distribuye de forma no paramétrica. Vamos a hacer un test de Shapiro-Wilk, el cual es un test inferencial para evaluar la normalidad o la distribución de probabilidad de los datos, donde nuestra hipótesis nula va a ser que los datos se distribuyen de forma normal, y la hipótesis alternativa que no se distribuyen de forma normal. Nos corremos aquí siempre con un tapply, el comando, y vamos a obtener dos resultados, porque determinamos en primer lugar que en el grupo, bueno, son más bien 4 resultados. En el grupo de estado nutricional normal, los datos no se distribuyen de forma normal. En el grupo de estado nutricional de sobrepeso, los datos tampoco se están distribuyendo de forma normal. Y esto ocurre también con los grupos restantes, que serían obesidad grado 2 y obesidad grado 1. Bueno, entonces aquí se van a aplicar pruebas estadísticas no paramétricas para hacer la comparación de una medida de tendencia central, que para este caso será la mediana. Y la hipótesis nula es que la mediana del índice OMA-IR no varía significativamente según el estado nutricional del paciente. Por lo tanto, la hipótesis alternativa nos va a decir que la mediana del índice OMA-IR sí varía significativamente según el estado nutricional del paciente. Pues bien, aquí se corre el comando Kruskal test OMA-IR en función del estado nutricional
y lo que obtenemos es este valor P, que nos está diciendo que dado que este valor es menor al nivel de significancia, se va a rechazar la hipótesis nula. Y esta hipótesis nula nos está diciendo que no hay diferencia en las medianas poblacionales del índice OMA-IR según el estado nutricional del paciente. Y bueno, ahora vamos a ver que dado que se encontraron diferencias, porque el test de Kruskal-Wallis solo nos está hablando que al menos una de las medianas varía en comparación al resto de medianas, se debe de hacer una comparación múltiple. Aquí voy a utilizar el test de Dune y por lo tanto debo de correr primero la librería DuneTest y el test de DuneTest para la variable OMA-IR según estado nutricional, donde nuestro resultado viene de un Kruskal-Wallis y el método que se ha elegido es el método de Bonferroni para hacer estas comparaciones múltiples. Y aquí están los resultados donde nos están comparando a través de valores P y el estadístico correspondiente si hay variación entre las combinaciones de grupos. Por ejemplo, entre obesidad grado 1 sería este y estado nutricional normal hay una diferencia significativa. Entre obesidad grado 2 y estado nutricional normal hay una diferencia significativa. Entre sobrepeso y estado nutricional normal, sin embargo, no hay una diferencia significativa. Y así podemos ir evaluando el resto de comparaciones múltiples. Ahora, este es un ejemplo en el cual la variable sigue siendo una variable cuantitativa que se compara ya no entre tres grupos, sino entre dos grupos. Aquí tenemos la comparación del índice OMA-IR entre aquellos pacientes en los que se detectó que presentaban hipercolesterolemia y aquellos que no presentaban hipercolesterolemia. Hacemos siempre un t-apply para hacer la comparación de las estadísticas de resumen y vemos que hay aquí valores muy similares para la media, pero no para la mediana. Este índice OMA-IR se sigue distribuyendo de forma no paramétrica, lo cual lo podemos confirmar aquí a través de estos histogramas. Vemos que hay distribuciones claramente sesgadas, tanto de la distribución del OMA-IR en los que no tienen hipercolesterolemia como en los que sí tienen hipercolesterolemia. Pues para esto se utilizará el test de Wilcoxon, Wilcox Test. OMA-IR va a ser comparado entre los que tienen o no hipercolesterolemia y cuál sería la hipótesis nula y alternativa de estas comparaciones. Lo primero es que la hipótesis nula nos dice que la mediana no varía significativamente entre quienes tienen o no hipercolesterolemia. Y nuestra hipótesis alternativa es que si hay una variación en la mediana de OMA-IR entre quienes tienen o no hipercolesterolemia. Si echamos a andar este test, obtenemos aquí un valor P de 0.3762, lo cual nos está diciendo que no hay una variación significativa de las medianas de OMA-IR entre quienes tienen o no hipercolesterolemia. Este otro ejemplo es acerca de la prevalencia de la insulinoresistencia por sexo. Aquí estamos evaluando la asociación entre dos variables categóricas, dos variables que tienen una escala dicotómica. Pues bien, aquí tenemos que para eso se requiere comandos como, por ejemplo, realizar una tabla de contingencia para ambas variables y luego escribir aquí solicitar el estadístico de resumen de esta tabla. La tabla por sí nos da pues la tabla de contingencia. Como podemos ver acá, si selecciono solo esto y lo echo a correr, aquí tengo la tabla. Pero si yo utilizo el comando summary, voy a obtener
la prueba de chi cuadrado. Entonces, en este chi cuadrado nos va a responder a estas hipótesis que están planteadas acá. La prevalencia de insulinoresistencia no varía entre hombres y mujeres, nuestra hipótesis nula. Y nuestra hipótesis alternativa nos dice que la prevalencia de insulinoresistencia sí varía entre hombres y mujeres. Como vemos, si bien hay ciertas diferencias, estas diferencias no son significativas. Nos llega este valor P a concluir que no hay diferencia significativa en la población de la que se extrajo la muestra de la prevalencia de resistencia a la insulina entre hombres y mujeres. Ahora vamos a hacer una gráfica para comprender esto, siempre con ggplot2, el paquete, y vemos entonces que aquí están representadas las prevalencias. Si bien observamos que hay una prevalencia de insulinoresistencia en los hombres que dobla a la prevalencia de las mujeres, esta diferencia no se consideró significativa. Vemos que este valor es de 0.1697 y a medida que se encontrara alguna diferencia, este valor iría más hacia el lado de del rechazo de la hipótesis nula, es decir, se convertiría en un valor P más pequeño, y este valor P, pues que no está tan alejado al nivel de significancia, nos está diciendo que sí hay una diferencia, aunque esta diferencia no es significativa cuando elegimos el nivel de significancia del 5%. Y vamos a ver un análisis de correlación entre N-insulina y glicemia. Sabemos que estas variables no se distribuyen de forma normal, y vamos a ver aquí una gráfica para evaluar la relación entre estas dos variables. Voy a utilizar siempre gráficas de ggplot2 y voy a eliminar estas que tengo por acá. Y bueno, entonces para esta gráfica realizada en ggplot agregué también unos ejes que me van a permitir hacer un mejor análisis de la gráfica. Y aquí está la gráfica. Bueno, vemos que hay cierta tendencia que a medida que aumenta la N-insulina va a aumentar también la glicemia basal, salvo ciertas excepciones que tenemos acá. En este paciente, por ejemplo, que valores bastante altos de N-insulina no precisamente están relacionados con valores más altos de glicemia basal, y por eso es que tracé aquí estos ejes para ver que la mayoría de los datos que me pueden explicar la relación entre estas variables, que me muestran una relación más bien clara, son estos datos que aparecen acá. Y ya vimos que la relación es una relación positiva y posiblemente hacer una relación débil. Entonces, con el comando CoreTest, donde incluimos las dos variables, vamos a elegir el método de Spearman, dado que la distribución de los datos es no paramétrica, con las hipótesis nula y alternativas siguientes. El coeficiente de correlación poblacional entre N-insulina y glicemia es igual a 0. Sabemos que cuando un coeficiente de correlación entre dos variables es igual a 0, nos está diciendo que la relación entre esas variables es nula, y por lo tanto la hipótesis alternativa me va a decir que el coeficiente de correlación poblacional entre estas dos variables es diferente de 0. Y cuando echamos a correr aquí el test, vamos a tener que el coeficiente de correlación es débil, 0.29, es positivo porque la relación es directa, y vemos que sí se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en la población de la que se extrajo la muestra, sí se puede encontrar que el coeficiente de correlación va a ser diferente de 0. Con esto concluimos la clase práctica número 2 de este curso.